Bien, vamos a meternos en el primero de los temas informativos del día de hoy. Vamos a estar conversando con Jonathan Valdivieso. Él es abogado, es integrante del colectivo por el Ingreso Ciudadano Universal. Está del otro lado. Te saludamos primero. Buenas tardes, Jonathan. Gracias por atendernos. Santiago y Lola desde Radio de la Azotea. ¿Cómo te va? Bien, ahí te estamos empezando a escuchar. Bueno, como decía al principio, vos sos integrante del colectivo por el Ingreso Ciudadano Universal. En principio, preguntarte, para meternos en tema, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el Ingreso Ciudadano Universal? Mira, en primer lugar, lo que partimos es de un reconocimiento de la situación y de la crisis económico-social que está viviendo la Argentina, no solamente ahora por la pandemia del coronavirus, sino hace bastantes décadas, ¿no? Donde no se logra disminuir los niveles de desempleo ni los niveles de pobreza, sino que cada vez están aumentando. Y el ingreso ciudadano universal e incondicional lo que viene es a establecer o a proponer una nueva política para garantizar que no haya más pobres en la Argentina y para garantizar que la libertad de los ciudadanos y ciudadanas no quede sujeta ya sea al Estado, al mercado o a organizaciones sociales, ¿no? Porque ¿qué es lo que propone el ingreso ciudadano? Propone que el Estado otorgue una prestación económica, un ingreso, a cada ciudadano y ciudadana del país, sin establecer ningún tipo de contraprestación, ya sea trabajo u otras cuestiones, y en forma universal, es decir, a todos la ciudadanía. Un monto de dinero que permita a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas poder vivir una vida digna y poder elegir un proyecto de vida. No, es una postura que nace del fracaso de todas las políticas sociales de las últimas décadas focalizadas, ¿no? Donde vemos que surgen distintos planes, donde vemos que esos planes, como establecen alguna barrera, algún límite con los requisitos, hay muchos que quedan fuera, ¿no? Donde vemos que no han logrado, sí. No, te consulto, ¿esta experiencia, este ingreso, ya sea con ese nombre u otro, existe en otros lugares del mundo y de qué manera se implementa? Mira, no existe a niveles de lo que propone radicalmente esta política, ¿no? De que sea un ingreso masivo a toda la ciudadanía. Sí existieron varios experimentos, que es justamente entregar dinero en forma incondicional. Actualmente, a nivel mundial se está discutiendo y se está debatiendo en muchos países justamente avanzar en esta política. Recientemente España acaba de votar, lo llama un ingreso mínimo vital, donde España tiene una tradición muy fuerte de discusión de algo similar, pero lo llaman renta básica, ¿no? No ingreso ciudadano, sino renta básica. Vienen discutiendo hace décadas de cómo implementar este sistema y ahora avanzaron aprobando como una especie de transición, ¿no? Una especie de avanzar a la utopía de tener un ingreso ciudadano en todo el país. En Estados Unidos se comenzó también en esta línea a entregar dinero en efectivo a ciertos sectores de la población. Brasil está discutiendo también la misma cuestión. Lo que venimos a reiterar nosotros es que la única forma de garantizar que no haya pobres, no haya indigentes, es dando dinero, y todos los programas que establecieron requisitos y condicionalidades han fracasado, ¿no? Porque ya sean de que quedan toda la población afuera, o porque las condicionalidades o las contraprestaciones que exige el Estado genera que muchas familias terminen perdiendo estos beneficios o estas prestaciones económicas. Y en segundo lugar, sino también es reestructurar el sistema económico y el sistema impositivo, donde esa reestructuración es necesaria justamente para financiar esta nueva política social. El otro día escuchaba al presidente Alberto Fernández y al ministro de Desarrollo Social de Nación, Daniel Arroyo, hablar sobre los números de personas que se han inscrito tanto en el ingreso familiar de emergencia como en otras asistencias que se han abierto por parte del Estado a partir del aislamiento social. Y se hablaba de un número cercano a los 11 millones de personas. Esto de alguna manera viene a evidenciar la cantidad de gente que se encuentra registrada laboralmente de manera informal o que sus ingresos son vulnerables, por llamarlo de alguna forma. Teniendo en cuenta esto, ¿sabés si el gobierno quisiera avanzar por un ingreso para todos, por un ingreso ciudadano?
Bueno, en los últimos días, tanto el ministro de Desarrollo Social, ¿no? Daniel Arroyo, y el presidente manifestaron esta idea de que se está empezando a discutir, y también la Argentina lo está empezando a hacer, por lo menos internamente en el gobierno, la idea de avanzar en un ingreso ciudadano universal, de transformar el IFE, ¿no? De ir transformando el IFE en este ingreso ciudadano universal. Obviamente, cada vez que un país empieza a discutir cómo implementar esta política universal, ningún país la ha logrado implementar en forma inmediata y en la radicalidad que la idea propone, ¿no? Comienzan pasos a pasos. Por ejemplo, en la Argentina, la asignación universal por hijo ha sido uno de los primeros pasos para avanzar en este ingreso ciudadano universal. Las jubilaciones universales también, más allá de lo cuestionable de los montos, también ha sido un primer paso, ¿no? ¿Cuál es la idea que se tiene que modificar en la Argentina? Donde ya el pleno empleo no va a ser posible. Toda la estructura económica y social de la Argentina y de muchos países a niveles mundiales se organizaron donde los ingresos de la familia y todas las protecciones sociales derivaban de tener un trabajo en blanco. Bueno, hace 40 años que la Argentina no tiene pleno empleo, si alguna vez lo tuvo, y tampoco lo va a tener a futuro, ya sea por los niveles de pobreza que estamos teniendo y porque a futuro el avance tecnológico van a impedir que exista ese pleno empleo. Entonces se tiene que empezar a pensar en una política social, de protección social, que proteja a las familias con independencia si tienen un trabajo en blanco o no. Y esas posturas, esas políticas han sido los planes sociales de los últimos años, ¿no? Los planes sociales han venido a tratar de cubrir la necesidad de las familias que no podían acceder a un trabajo en blanco o accedían a trabajos grises en negro y necesitaban una complementación económica. Como eso tampoco ha resultado, lo que se está proponiendo es una radicalidad. Ya con independencia si estás en blanco, en negro, en gris, trabajas o no trabajas, estés estudiando o no, el Estado te garantice lo que por constitución corresponde, ¿no? Tenemos un gran contrato social que si estamos en comunidad y respetamos el derecho de todos, siempre y cuando se garantice a cada persona de esta comunidad argentina la posibilidad de tener una vida digna, ¿no? De poder establecer algún proyecto de vida. Y, por ejemplo, para la mitad de los niños y niñas de la Argentina, eso no está siendo posible actualmente porque están debajo de la línea de pobreza. Así que tenemos que reestructurar todo el sistema para garantizar esta prestación económica que va a ser la única forma de garantizar esta vida adecuada para toda la población argentina. Jonathan, tenemos una sociedad argentina o parte de una sociedad argentina que ante estas medidas, digamos, tiene una fuerte, suele ser bastante reaccionaria, por decirlo de alguna manera. ¿Desde dónde plantean ustedes que saldría este dinero para este ingreso que además, digo, se plantea como universal, ¿no? Con carácter de universalidad. ¿De dónde saldría, digamos, el dinero para este subsidio, para esta entrega, digamos? Sí, digamos, hay como muchas discusiones previas, ¿no? A dar a momento de empezar a pensar cuánta es la cantidad necesaria que va a hacer falta y de dónde saldría el dinero. El ingreso ciudadano tiene dos patas. Por una parte, lo que comentaba la prestación económica, que habría que definir primero cómo se empieza a universalizar, ¿no? En el sentido de, se comenzó por la niñez, se avanzó por los adultos mayores, se puede avanzar por la juventud, por las mujeres, o implementarlo en forma directa, universalmente, o como quizás quiera hacer el gobierno, comenzando con los trabajadoras y trabajadoras informales, ¿no? Con estos 11 millones que actualmente reciben el IFE. Primero habría que comenzar con qué tan universal comienza siendo el ingreso para ver la cantidad de dinero que hace falta. La segunda discusión es el monto, ¿no? Hay una gran discusión si tiene que ser un ingreso, y eso es suficiente, tiene que ser un ingreso digno, que en algunos casos es que supera la línea de indigencia o que supera la línea de pobreza, ¿no? Esa sería una segunda discusión. El otro eje es, bueno, ¿de dónde conseguimos el dinero? Y allí hay que hacer cambios estructurales muy profundos en la Argentina, hay que establecer un sistema realmente progresivo, ¿no? La cuestión de los impuestos a las grandes riquezas es uno de los elementos, pero principalmente lo que se tiene que hacer es modificar un sistema impositivo que sea progresivo y que esa progresividad esté atada a la riqueza y al capital de la ciudadanía, no a impuestos indirectos como actualmente lo está, como por ejemplo es el IVA o son los ingresos brutos, ¿no? Que son impuestos regresivos. Por otra parte, se tiene que reorganizar las políticas sociales porque hay mucha burocracia que va a desaparecer o debería desaparecer, ¿no? La cantidad de planes o programas o ayudas sociales que existen que no terminan sirviendo, y si uno concentrara todos esos recursos y todos esos planes a nivel municipal,
provincial y a nivel nacional también será una mejor administración de los recursos. Cuestiones tan claras como, por ejemplo, actualmente se da servicio de alimentación a las escuelas, ¿no? El Estado genera toda una burocracia con empresas donde paga 1.500 por alumno, pero a la familia le llega 700 pesos en alimentos, ¿no? Entonces, si uno saca toda la burocracia, saca los intermediarios, saca las empresas, si el Estado le daría 1.500 a la familia sería lo más eficiente, ¿no? Y muchas veces sucede eso con los otros planes, se crean ministerios, reparticiones. Sí, de alguna manera la idea general también para aquel o aquella que esté escuchando y esté del otro lado sería centralizar un poco un montón de asistencias que distintos gobiernos o que el Estado de alguna manera ya está otorgando. Exactamente, son muchas medidas que hacen falta, ¿no? Es una medida que realmente viene a trastocar cómo se entiende la organización social y el rol del Estado. Entre estas medidas tiene que estar justamente la eficiencia y la concentración de recursos, eliminar la cantidad de intermediarios, la cantidad de programas que existen con esta idea de que hay que enseñarles a pescar a los pobres, cuando a los sectores pobres, si uno les da dinero, saben bien qué hacer, saben bien qué estudiar, cómo perfeccionarse o cómo trabajar, ¿no? Esta cuestión de que hay que darle pescado sin enseñar a pescar ha sido muy grave para los sectores populares, que si uno le daría el dinero directamente, sin contraprestaciones, hubiésemos solucionado muchos otros problemas. También hay que ver la cuestión de los subsidios que se van a las otras áreas, ¿no? Subsidiamos la empresa automotriz, subsidiamos hidrocarburos. Con ese dinero también redireccionado podríamos garantizar. Y obviamente también está la cuestión que algunos hablan de la emisión monetaria, ¿no? Que con este libro, una de las últimas discusiones en Estados Unidos que están surgiendo, el tema de la emisión monetaria que no causa inflación, ¿no? El tema de la nueva teoría monetaria. Bueno, serían muchas medidas de fondo. Las otras cuestiones que hacer con el ahorro de los argentinos, ¿no? Con el tema Vicentini, con el banco privado, vemos que el ahorro de los argentinos no está siendo utilizado para la productividad o para dar créditos a las familias, sino para la fuga o otro tipo de defraudaciones estatales. Sí, esto queda evidenciado en esas causas. Bueno, por lo visto, digamos, son un montón de aristas y un montón de discusiones que se abren, pero la idea sería poder generar un ingreso ciudadano universal para todos y todas. Jonathan, te agradecemos el contacto. Tal vez si esto avanza de manera legislativa, podemos volver a conversar en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por difundir esta propuesta. A vos, hasta luego.